Hola, muy buen día, queridos y estimados estudiantes. Hoy vamos a iniciar con un viaje de aprendizaje significativo. Vamos a hacer el recorrido por la guía de aprendizaje número 2. A continuación voy a compartir y explicarles detalladamente qué es lo que vamos a desarrollar en este segundo paso de la guía o del curso. ¿Ok? Bueno. Esta es la guía de actividades número 2. Este tipo de actividad es colaborativa de 5 estudiantes. No es negociable que sean eh, 3, 2. Esta guía de actividades es de 5 estudiantes. 5 estudiantes, estamos en el momento intermedio y tiene una ponderación de 150 puntos. Em, ¿Qué busca esta actividad? Busca que el estudiante estará en la capacidad de implementar actividades de inspección de labores y verificar las normas asociadas a la inspección y control de riesgos. ¿En qué consiste la actividad? Inicialmente debo ubicar las fuentes documentales ubicadas en el apartado de contenido del curso y realizar las lecturas de la unidad 1 para conocer los inicios de la inspección y control de riesgos. Adicional, va a descargar y diligenciar que este formato de asignaciones que se encuentra en asignaciones, el video suministrado en el archivo de Excel llamado registro de inspecciones que se encuentra en la asignación. Estas actividades corresponden a la empresa Rincón Alto SAS, la cual cultiva, recolecta fruta de palma y aceite. Aquí identificará las posibles condiciones inseguras dadas y las que se podrán propiciar. Descargar el formato de acuerdo al video que se presenta. Bueno, este formato ustedes lo van a poder encontrar en asignaciones del curso. Aquí les estoy compartiendo el formato. Vamos a ver, compartir pantalla. Ok, este es el formato que ustedes van a desarrollar. Lo van a encontrar quizás sin esto que se estoy mostrando. Es un poco más simple, pero es el que ustedes van a desarrollar. Este formato consiste en 2 apartados y primero vamos a identificar los hallazgos y luego las medidas de control. Voy a ponerlo aquí en rojito. Entonces, ¿qué son los hallazgos? Los hallazgos es lo que nosotros vemos inicialmente, lo que nosotros observamos cuando hacemos una inspección. Luego que nosotros hacemos esas observaciones, nosotros las llevamos a unas medidas preventivas o correctivas que se llaman medidas de control. En ese orden de ideas, en los hallazgos nosotros que vamos a identificar los peligros, ya sea físico, químico, biológico, ergonómico, psicosocial, de seguridad o ambiental. Esos peligros que nosotros identificamos, le debemos hacer la descripción de la condición insegura que nosotros estamos evidenciando en el video, es decir, lo que nosotros estamos viendo en ese video que les voy a mostrar acá. Por ejemplo, ustedes le dan clic al video, que ustedes van a poder visualizar. Dame un segundo, a ver si se está compartiendo en pantalla. Sí. Bueno, ustedes ya viendo, por ejemplo, este es el primer video que se está compartiendo. No es necesario tampoco que coloquen volumen, pero este es un video de caciqueo de palma joven. Aquí el trabajador se observa quitándole la maleza a una palma pequeña. Entonces está quitando la hierba para poder despejar la palmita pequeña para que ésta pueda ser fertilizada. Entonces ustedes ven que él trabaja, diferentes peligros asociados a la actividad que él desarrolla. Ahora, ustedes en ese formato solamente van a colocar los peligros que están asociados a lo que ustedes están viendo, nada diferente a eso. En ese orden de ideas ya ustedes vieron cuáles son las condiciones del trabajador y esto lo vamos, lo vamos a asociar a donde en el formato que ustedes están viendo.
En este formato, por ejemplo, ahí pudimos observar que hay temperaturas extremas sin medidas de control, por ejemplo, calor. Entonces, eso es algo que nosotros no podemos controlar. Descripción del comportamiento inseguro. Bueno, podemos ver quizás o deducir que el trabajador no está usando em, protector solar. Entonces ahí podemos decir que dentro de los hallazgos nosotros encontramos que hay un factor de riesgo físico como temperaturas extremas. El comportamiento inseguro es que el trabajador no está utilizando protección solar. Entonces, dentro de esos hallazgos nosotros también vamos a encontrar el factor de riesgo químico. Entonces, podemos decir que el factor de riesgo químico no aplica porque no hay ninguna sustancia química asociada a la actividad. Entonces, biológico. Entonces, podemos decir que dentro del factor de riesgo biológico encontramos falta de instalaciones para lavado de manos y sanitarios adecuados, porque no estamos nosotros pudiendo observar que no hay sanitarios. Entonces, ahí podemos decir que eso fue lo que nosotros encontramos en la descripción de la condición insegura. Ahora, hay un comportamiento asociado al factor de riesgo para el lavado de manos, entonces podemos decir si aplica o no aplica, porque nosotros no podemos decir lanzar juicios de valor sin estar observando. Entonces no sabemos si el trabajador se ha lavado las manos o no se la ha lavado, porque no hay un comportamiento. Recuerda que la condición insegura es dada por el empleador o por el mismo ambiente de trabajo. Por el empleador, ya sea por herramientas defectuosas o por el ambiente de trabajo asociado, por ejemplo, el ambiente de trabajo a las propias condiciones de la actividad, por ejemplo, también puede ser dentro del factor de riesgo biológico que puede haber un panal de abejas en en ese monte, y entonces a partir de allí nosotros podríamos decir que hay una condición porque dada por el mismo ambiente en el que el trabajador se desempeña. En ese orden de ideas, el comportamiento podría ser un comportamiento temerario confiado porque no analiza el terreno asociado en el que está laborando. Bueno, ya con esas dos explicaciones, entonces nos vamos a las medidas de control. Por ejemplo, en el factor de riesgo físico que nosotros dijimos que hay temperaturas extremas, nosotros de acuerdo a esa descripción de la condición insegura, entonces de acuerdo a esa condición insegura, nosotros vamos a planear medidas de control. Por ejemplo, nosotros decimos que encontramos temperaturas extremas sin medidas de control. Entonces, a partir de ahí, nosotros debemos proporcionarle hidratación al colaborador. Nosotros proponemos de que dentro de esas hay algo que encontramos, la medida de control sería proporcionar hidratación o punto de hidratación al colaborador. Otra medida de control sería capacitar sobre el factor de riesgo físico, temperaturas extremas o choque de calor. Entonces aquí podríamos relacionar eso y de esa manera estaríamos tomando la medida de control de la descripción de la condición insegura. Ya cuando nosotros entonces nos vamos al comportamiento inseguro, entonces revisamos qué hallazgo se encontró dentro de ese comportamiento inseguro. Se puede evidenciar que el colaborador sin aplicarse protector solar. Entonces, ¿cuál es la medida de control? Entonces le colocamos que debe aplicarse el trabajador bloqueador solar. Entonces ya ahí estamos subsanando esa condición. Entonces, otra medida de control de este hallazgo del comportamiento inseguro. Recuerden que el comportamiento es dado por el trabajador, dado por la persona. Entonces, realizar pausas activas. Entonces, ya ahí estaríamos sanando esas medidas de control. Bueno, entonces seguimos con la guía de aprendizaje. De todos modos, recuerden que cualquier duda la pueden preguntar o solicitar dentro del foro. Nos vamos entonces, seguimos con la guía de aprendizaje. Entonces también nos dice el punto número 2 que a partir de las novedades evidenciadas en el registro de inspecciones debe realizar un informe de hallazgos
al representante legal de la empresa, Rincón Alto SAS, y al mismo tiempo dar observaciones o oportunidades de mejora ante las condiciones, actos inseguros detectados. Este informe debe realizarse de acuerdo a la estructura de la GTC 185 relacionados en el contenido del curso. Entonces, miren lo que vamos a ver. Aquí nosotros estamos viendo, un momento, que nos están diciendo que lo vamos a realizar, que esto lo van a encontrar en contenidos del curso, la GTC 185. La GTC 185 se basa en elaboración de documentos organizacionales. Mm, A ver, nos está compartiendo. Entonces aquí, este documento, la GTC 185 nos dice cómo debemos elaborar cartas, memorandos circulares, en fin, derechos de petición, cualquier tipo de documento comercial nos dice organizacional, la GTC 185 es el documento base o guía. En ese orden de ideas, nosotros nos dice que debemos elaborar un informe. Ese informe, por ejemplo, em, nos dice la GTC 185 cómo debemos elaborarlo y aquí se encuentra la estructura. Depende de la clase de informes que vamos a realizar, si es un informe largo o un informe extenso. Entonces, aquí nos detallan paso a paso qué es lo que debemos a realizar. Y entonces aquí nos dice cuáles son los márgenes, dónde va cada parámetro de lo que nosotros debemos realizar. Hay algo que ustedes deben tener en cuenta para la elaboración de este informe, que les voy a explicar a continuación. Denme un segundo. Denme un segundo para explicarles cómo ustedes van a desarrollar ese informe. De todos modos, ustedes no van a realizar nada diferente a lo que se les está explicando en clase. Recuerden que no deben realizar cualquier tipo de informe. Recuerden que, valga la redundancia, que ustedes van a elaborar ese informe de acuerdo a los hallazgos y las medidas de control que ustedes van a identificar en la lista de chequeo. No van a realizar nada diferente. Ese informe se realiza con base en los hallazgos y las medidas de control que ustedes encontraron en la lista de chequeo. Ok, denme un momento. Por aquí, que les voy a decir cómo se va a elaborar paso a paso ese, ese informe.
Ok, entonces, miren, les voy a compartir pantalla. Para ustedes elaborar este informe, que ya la estructura está dada por la GTC 185, ustedes lo van a realizar de esta manera. Aquí inicialmente, obviamente, ustedes van a relacionar lo que dice informe de hallazgos. Le van a colocar la fecha de elaboración, que es el día en que ustedes como equipo están elaborando ese informe, elaborado por las personas que están elaborando ese informe. Le van a realizar los objetivos. Recuerden que el tipo de letra que le solicita para el trabajo como tal es el Tiny Roman 12. Pero sin embargo, usted para la elaboración del informe, porque es un documento comercial, es Arial 12. Aunque los documentos como tal de la guía, por ejemplo, el punto número uno es Tiny Roman, que es la lista de chequeo que ustedes deben adjuntar con la portada, tabla de contenido, introducción, conclusión, eso va en Tiny Roman 12, pero el informe va en Arial 12, en el cual deben adjuntar en un solo documento y todos esos documentos recuperarlos en un documento, un solo documento PDF. Tengan en cuenta que la lista de chequeo debe ser totalmente visible y debe estar elaborada, deben pasarla del documento de Excel a un PDF, obviamente para que lo puedan unir y hay un software que se encarga de eso como I Love PDF. Mire, entonces vamos a seguir con el informe. El informe debe estar los objetivos que le pide la GTC 185, el resumen es como tal qué es lo que se busca, entonces em, el resumen es que se va a relacionar los hallazgos realizados o evidenciados de las condiciones y los actos inseguros dentro de ese documento. Entonces vamos a seguir. Entonces después nos dice, por ejemplo, los hallazgos. Nosotros vamos a relacionar los hallazgos, por ejemplo, valga la redundancia, en el primer video ustedes que es casi que de lotes, ustedes lo van a relacionar el nombre como tal de la actividad. Después desglosan. ¿Qué se puede evidenciar? Se pudo evidenciar que de acuerdo eh, a la inspección realizada, se evidenció que el peligro físico, ustedes pueden relacionar de acuerdo a la actividad, relacionan el nombre de la actividad como tal, por ejemplo, caciqueo, abajo colocan riesgo físico, entonces se pudo evidenciar o se pudo hallar que de acuerdo a la condición insegura detectada, se pudo evidenciar temperaturas extremas. Em, dentro también se pudo evidenciar como comportamiento inseguro, o colaborador no se aplicó el protector solar. Entonces, dentro de las medidas de control que se proponen para subsanar em, estos hallazgos es proporcionar hidratación a los colaboradores y capacitarlos en el factor de riesgo físico, eso de acuerdo a la condición insegura, y en el comportamiento inseguro se recomienda aplicar bloqueador solar y realizar pausas activas. Eso como tal es lo que les solicita aquí en la descripción de los hallazgos. Denme un segundo, por favor. Discúlpenme que se me estaba descargando el computador. Ok, entonces ya nosotros tenemos claro que vamos a relacionar
en esos hallazgos. Al final, nosotros debemos relacionar dentro de este mismo informe unas conclusiones eh, generales, unas conclusiones como tal generales de todos los hallazgos que se pudo, la conclusión como tal del documento, valga la redundancia, por ejemplo, em, se pu- el- en conclusión, de acuerdo a estos hallazgos detectados, se les recomienda a la alta gerencia cumplir con las medidas de control recomendadas. Esto se hace pertinente para prevenir accidentes y enfermedades de origen laboral. Entonces, ya de ahí nosotros cubrimos que se le está notificando a la alta gerencia. Al final, colocan atentamente o cordialmente y colocan el nombre en mayúscula de ustedes, que eso está ahí en la GTC 185, raya y encima colocan abajo, obviamente después su nombre colocan el cargo, ustedes se lo inventan si es coordinador SST, auxiliar SST, supervisor de seguridad y salud en el trabajo, etcétera, lo que ustedes crean conveniente. Pero deben relacionar el nombre, el cargo y la firma. Ustedes deben relacionar la firma en ese documento porque un informe no es válido y no es fidedigno si ustedes no relacionan su firma. Bueno, eso en cuanto ya a la elaboración de informe. Ahora nos vamos con el punto. Dice, tercer y último punto. Desarrolla un recurso psicoeducativo digital, mapa mental, el cual desarrollará uno por estudiante de cada grupo, es decir, en el grupo se encuentran 5 estudiantes, se entregarán 5 mapas mentales con respectivos nombres de cada uno, es decir, el nombre de usted y abajo su mapa mental. Este recurso explicará o relacionará los requisitos legales y técnicos y todo el glosario relacionado con inspección y control de riesgos y todos los términos. Ojo, en el glosario al final de la guía podrá encontrarlos. Entonces, miren, aquí al final de la guía ustedes encuentran todo este glosario, todo el marco legal, todo el marco técnico. Son alrededor de 14 ítems que deben estar relacionados aquí en este mapa mental. Deben tener en cuenta que este mapa mental debe estar elaborado en Go Concord. ¿Qué deben garantizar, muchachos? Em, que cuando ustedes relacionen el link del mapa mental, solamente les solicito que por favor anexen el link, pero deben garantizar que este link permite el acceso. Aparte que dentro del mapa mental debe figurar su nombre, es fundamental. Entonces, debe figurar su nombre, debe elaborarlo. Recuerden que un mapa mental está asociado con imágenes, lo cual se les explica en contenidos del curso y el no tenerlas, él va bajando el puntaje. Miren, aunque la actividad como tal, grupal, este punto del mapa mental es individual, se califica de manera individual. Los puntos anteriores sí se califican de manera grupal. Entonces, no se acepta el uso de otra plataforma para la actividad. Debe contener el nombre, fecha y solo se relacionará el link en el que debe garantizar la visibilidad. Entonces, este mapa mental debe sí o sí contener el nombre de usted y la fecha. El no tenerlo disminuye el 50% de esa nota que es de carácter individual, este punto. Entonces, debe garantizar que este mapa, por ejemplo, traten de pegarlo en una pestaña incógnito para que puedan verificar que si puede abrir o no. Entonces, para el desarrollo de esta actividad, tener en cuenta las fechas, que es muy importante. Las actividades no van a tener reaperturas.
Aquí nos está diciendo cuál es la estructura que debe tener este documento, que es, debe estar un solo documento en PDF con normas ALPA en el cual deben integrarlos de la siguiente manera. Aparte de ser nombrado, por ejemplo, tarea 2 grupo, es decir, el grupo al que pertenece, que es el grupo de autoinscripción al que usted se va a inscribir. Este mapa mental, esta tarea debe tener una portada, debe tener una tabla de contenido, debe tener una introducción al trabajo, debe tener unos objetivos y unas generalidades específicas, un desarrollo del trabajo, unas conclusiones, unas referencias bibliográficas de acuerdo a, decir, las fuentes consultadas. Em, En el desarrollo del trabajo, ustedes van a anexar en formato PDF, muchachos, el archivo Excel que nosotros estamos relacionando. Voy a compartirles que es este documento. ¿Ustedes cómo lo van a cambiar? Ustedes se van aquí, archivo, guardar como, examinar. Los que no saben, se van aquí, el tipo y le dan PDF. Ahí lo guardan donde ustedes deseen. Deben tener en cuenta también que deben revisar el diseño y disposición de la página, los márgenes que sean estrechos, eh, una posición que sea horizontal, el tamaño que sea oficio. Entonces, si todavía está aquí estas rayitas, ustedes se van aquí a escala y bajan la escala. Hasta que estas rayitas quede ya. Entonces, pueden darle control P a ver cómo va. Entonces ya sabemos que el documento está bien. Entonces podemos guardar y pasar como PDF. También, muchachos, van a hacer lo mismo con el informe, lo van a pasar a documento PDF. Si ustedes no saben qué herramientas pueden usar para unir documentos en PDF, entonces ustedes se van a esta página que les voy a compartir, que se llama iLove PDF. Ustedes aquí en esta página pues le dan unir PDF y seleccionan los archivos en su computador. Aquí ustedes unen todos los PDFs que tienen. Se van también, ¿cómo pueden guardar un documento Word a PDF? Dan archivo, guardar como, puede ser examinar. A ver, aquí donde dice documento Word, ponemos PDF, inmediatamente le damos guardar y se va a transformar el documento en PDF. De todos modos, muchachos, si ustedes tienen dudas, inquietudes de acuerdo a estas tareas, también tienen el foro. Recuerden que tienen el foro de dudas e inquietudes y al mismo tiempo tienen los foros. Vamos aquí, vamos a terminar. Entonces quedo atenta a cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier inconveniente que tengan. Quedo muy atenta y presta a todos ustedes.